Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del seminario dedicado a las teorías jurídicas contemporáneas y democracia. Hoy estaremos abordando un tema muy importante para todos los estudiosos del derecho, como es el positivismo jurídico, y lo veremos desde el pensamiento de dos grandes autores, por un lado Kelsen y por el otro Hart, y para esto nos acompañan dos estudiosos en la materia, los doctores Luis Octavio Vado Grajales y Gonzalo Ramírez Cleves. La dinámica de esta sesión la vamos a dividir en dos rondas de participación de nuestros ponentes de hasta 15 minutos aproximadamente en cada ronda para exponer, ¿no?, sus ideas y visiones sobre el tema. Y cerradas estas dos rondas, vamos a abrir, como siempre, el periodo de preguntas y comentarios para que quienes nos acompañen aquí en la plataforma la puedan hacer llegar directamente, o también para quienes nos sigan a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, nos las puedan hacer llegar a través de Twitter o Facebook Live. Dicho esto, me voy a permitir presentar a nuestros dos ponentes del día de hoy, el doctor Luis Octavio Vado, quien es licenciado y doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, y estos grados los obtuvo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Cuenta asimismo con el curso internacional en estudios críticos y sociedad por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En el año 2002 también acreditó el curso de fortalecimiento de capacidades y actualización sobre la independencia de los tribunales electorales, este curso impartido por la Universidad de Siena. Es profesor de tiempo libre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, tanto en licenciatura como en el doctorado en Ciencias Jurídicas, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana en materia de derechos humanos. Es autor del libro Derecho Procesal Electoral en Querétaro, publicado por la editorial Tirano Blanc, y ha coordinado asimismo los libros Tópicos Electorales, Centenario Constitucional, México y Querétaro, y el Proceso Electoral 2014-2015, una visión desde lo local, también publicados por la misma editorial. Es autor de una decena de artículos de revista, ya le hemos leído en varias ocasiones, ¿no? También publica para Axis en la Escuela Judicial Electoral y ha participado en diversas obras colectivas en temas vinculados con el derecho electoral y el procesal constitucional. Entre los años 2014 y 2020 fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y desde septiembre de 2020 tenemos el honor de que sea profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, doctor. Y también nos acompaña el doctor Gonzalo Ramírez Cleves, quien es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es autor de diversas publicaciones, artículos y libros, entre los cuales podemos mencionar Límites a la reforma constitucional en Colombia, el concepto de constitución como fundamento de restricción. Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia por más de 5 años, y asimismo es docente e investigador en diversas universidades internacionales. Es editor en jefe de la revista Derecho del Estado del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, doctor. Y bueno, a continuación vamos a iniciar esta sesión y dándole el uso de la voz al doctor Luis Octavio Vado Grajales. Muchas gracias, Wendy, por la amable presentación. Es un gusto y un lujo estar hoy con Gonzalo, que dirige una, me parece, de las mejores revistas sobre derecho público que se editan en español. Gonzalo, siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Y bueno, nos toca hablar de dos autores que a mí me resultan, desde luego, muy interesantes, ¿no?
Kelsen y Hart. Yo digo que a veces Hans Kelsen en nuestras facultades de Derecho y escuelas de Derecho, y Gonzalo me corregirá si sucede lo mismo en Colombia, es un poco como Dios, porque todo el mundo lo cita, pero nadie lo ha visto. ¿A qué me refiero con esto? Que empezamos a escuchar referencias, ¿no? De que Kelsen dijo tal cosa, Kelsen escribió tal, Kelsen se ponía a dibujar pirámides y cosas por el estilo. Y la verdad es que muchas veces lo que tenemos en nuestras licenciaturas es la referencia de lo que alguien entendió, de lo que Perengano escribió, de lo que tal autora cree haber entendido de lo que dijo Kelsen. Y una cosa que aprendí con don Rolando Tamayo, a quien ustedes conocen, es que hay que ir a las fuentes. A Kelsen hay que leerlo de forma directa como a los demás. Y yo quiero centrarme en dos cuestiones muy específicas como marco general de lo que vamos a platicar. Primero, la vida de Kelsen. La vida de Kelsen tiene un arco creativo amplísimo. Empieza con su publicación en 1906 de su tesis de doctorado, La teoría del Estado en Dante Alighieri. Y uno podría decir, pues Dante Alighieri, ¿qué nos tiene que decir de eso, no? Bueno, nos tendría que decir mucho en la Divina Comedia, pero Dante tiene un libro que lo tengo por aquí, pero ya no lo mostré, que se llama De la monarquía. Dante tiene un tratado sobre la forma de gobierno. Y su último libro, y Gonzalo me podrá corregir, es La teoría general de las normas, publicado hasta 1979, 6 años después de que Kelsen había muerto en California, en 1973. Lo que quiero decir es que es un autor cuyo arco creativo abarca más de 70 años. Y desde luego, entonces, el Kelsen de Viena de 1906 no es el mismo que el Kelsen de California de 1973. Eso me parece muy importante señalarlo. En un segundo momento, en un punto que he tratado de demostrar constantemente en México, es la importancia de Kelsen como un jurista práctico, como un jurista práctico. De repente uno podría tener la impresión de que Kelsen era un señor que vivía metido en un cubículo y que estaba pensando los domingos a las 3 de la mañana cómo aventarse alguna idea sorprendente para sus alumnos. Y no, Kelsen, y esto es importante recordarlo, fue un jurista práctico. Kelsen, por ejemplo, trabajó en la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el ejército del Imperio Austrohúngaro, y se encargaba de hacer proyectos de ordenanzas, proyectos de reglamentos. Después, bueno, lo sabemos, el proyecto de la Constitución austriaca de 1919. Durante más de 10 años, Kelsen es juez constitucional, lo cual quiere decir que elabora sentencias, que oye a las partes, que lee los escritos. Y después Kelsen todavía, ya después de que tiene que emigrar a Estados Unidos, Kelsen se dedica a hacer dictámenes, por ejemplo, para la ONU. Kelsen es un autor, es un jurista que no debemos olvidar su faceta eminentemente práctica. Y yo quiero ilustrarlo con un ejemplo y lo traigo a colación porque me parece que es importante para que entendamos la trascendencia de Kelsen en nuestro sistema jurídico. Sostengo, y aquí a lo mejor Gonzalo o quienes amablemente nos están viendo me podrán rebatir, que Kelsen te puede enseñar a litigar. Sostengo que Kelsen te puede enseñar cómo hacer adecuadamente una demanda o los conceptos de violación o los agravios en asuntos electorales, administrativos y de derecho público. No sé si para cobrar pagarés, pero sí me queda claro que en estas materias es así. ¿Por qué? Y me voy a centrar solamente en una pequeñísima parte de su teoría, y además, digamos, de la primera parte, de la primera época, digamos, hasta la teoría pura del derecho en la versión del 31, que es la idea de la regularidad jurídica, y que, como bien sabemos, no es una idea propia de Kelsen, sino que, digamos, quien la expresó fue Adolf Merkel, y que a mí me da la impresión, pero es una mera impresión, de que está totalmente imbuida del derecho administrativo prusiano del siglo XIX, que es la idea de la regularidad jurídica. ¿Qué es la regularidad jurídica? Bueno, hay quien trata de ilustrarlo como una pirámide, pero a mí me parece que con eso se pierde mucho. La regularidad jurídica, ¿qué es? Bueno, es entender, bueno, primero que todo acto del Estado es un acto jurídico, ¿no? Para Kelsen. Y segundo, que en tanto norma individualizada, por ejemplo, bueno, es que para Kelsen esencialmente las normas son individualizadas, pero diríamos, todo acto jurídico es la aplicación de otro.
Y la regularidad jurídica es que la norma inferior o el acto inferior está de acuerdo con la disposición jurídica superior que le regula. Y esta regulación se da en dos sentidos. En un sentido de procedimiento, digamos, formal, y en un sentido sustancial. Y yo lo voy a poner, trato de ponerlo con un ejemplo que espero nos sirva para ver la importancia de Kelsen desde una perspectiva eminentemente práctica, porque yo creo, y es algo que desde luego podrán rebatirme, que la teoría que no nos sirve para explicarnos la realidad, creo que no nos sirve de mucho, ¿no? Y a mí se me ha quedado muy grabado lo que ha dicho el magistrado Felipe de la Mata en varios eventos, ¿no? Esto es una cuestión práctica, el derecho es una cuestión práctica y nos tiene que servir para resolver asuntos. El ejemplo es el siguiente. Supongan que cualquiera de quienes están aquí viéndonos tiene un despacho. Junto a ese despacho jurídico hay un negocio de aguas frescas y una paletería de conocida marca o la que ustedes quieran. Entonces de repente llega tu vecino, que es el paletero del negocio de junto, y te dice, oiga, abogado, abogada, me acaban de clausurar mi negocio, ayúdeme. ¿Y por qué lo clausuraron? Pues porque encontraron chimenes nadando ahí en las aguas de horchata. Chimenes como una cucaracha así chiquita, ¿no? Lo primero que haces es, haces a un lado el agua que te acababas de comprar con él, y lo segundo es, ¿qué documento le pides para empezar a estudiar el asunto? Y lo primero que le pides, y esto todas y todos lo verán con claridad, es el acta de clausura. El acta de clausura es un acto jurídico, es una norma jurídica incluso. Esa acta de clausura, ¿con qué tiene que estar de acuerdo? Con la orden de clausura. La orden de clausura es una disposición superior al acta de clausura. ¿Por qué? Porque le da origen. Tan es así que la orden de clausura dice quién la puede ejecutar, en qué condiciones y en qué lugar y con qué límites. El acta de clausura tiene que estar de acuerdo con la orden de clausura. La orden de clausura tiene que estar de acuerdo a su vez con el acta de inspección, que tiene que estar de acuerdo a su vez con la orden de inspección, que tiene que estar de acuerdo a su vez, por ejemplo, con la ley de salud del Estado, que tiene que estar de acuerdo con la ley general de salud, que tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Todo este pequeño ejercicio que hice con las manos no es tai chi, sino tratar de mostrar cómo cómo funciona en la práctica el concepto de regularidad jurídica. Entonces, tú como abogada, tú como abogado, lo que haces es vas viendo si la norma inferior está o el acto inferior está de acuerdo con el superior. Y si no lo está, ahí se presenta la irregularidad jurídica, que es justamente la que vas a atacar. Y depende en qué grada encuentres esa irregularidad jurídica, tú vas a poder determinar cuál es la jurisdicción a la que tienes que atender. Una jurisdicción administrativa, una jurisdicción constitucional. Y esto que, digo, que él se lo explica creo con mayor claridad, pero que he tratado aquí de ilustrarles a ustedes en esta primera intervención, es justamente cómo esta idea de regularidad jurídica te da un método práctico para analizar asuntos de derecho público. Muchas gracias, Wendy. Sería mi primera intervención. Muchas gracias. Ahora pues le damos la palabra al doctor Ramírez Cleves. Bueno, un saludo muy especial a todas y todos. Un placer estar aquí en la Escuela Judicial Electoral y gracias por la invitación al Tribunal Electoral y placer de nuevo estar hablando ante ustedes con Luis Octavio y bueno, en la moderación de Wendy. Pues yo quisiera empezar diciendo que son dos autores, ¿no?, muy importantes para la filosofía del derecho. No son contemporáneos, es decir, no nacen en la misma época, porque pues Hart es más joven, ¿no? Casi 20 años, ¿no? Kelsen nace en Praga en 1881 y Hart nace en Inglaterra en 1907 y Kelsen muere en 1973, como decía Luis, y Hart muere en 1992 en Oxford, donde fue que enseñó. Sin embargo, pues lograron coincidir en su vida, es decir, que se conocieron incluso en 1961 en Berkeley, California, donde estaba allí Kelsen, que Hart hizo una visita y lograron, digamos, como tratar de entenderse en sus teorías, con lo cual pues sí lograron debatir.
pero además de que no son estrictamente, digamos, de la misma generación, por llamarlo de alguna manera, pues son dos autores que, a pesar de que comparten la idea del positivismo jurídico, lo leen de manera diferente. Y entonces es un poco lo que voy a explicar, cómo leen o cómo entienden el positivismo jurídico Kelsen y cómo entiende el positivismo jurídico Hart. En el caso de Kelsen, y ya lo dijo Luis un poco, pues tenemos como una intención, ¿no? Un objetivo, y es tratar de buscar crear una ciencia que podría ser autónoma, ¿no? Esa es como la obsesión que tiene Kelsen sobre la base de crear una ciencia jurídica propiamente dicha, ¿no? Es un objetivo que se plantea ante la idea de verificar, no sé si bien, la idea de verificar que el derecho pues está en su doctrina lleno de elementos no jurídicos, es decir, comprensiones sociológicas, comprensiones desde la política, incluso desde la teología, desde la mm, idea también psicológica, es decir, llena de elementos que podrían ser no jurídicos que la tratan de explicar, y él trata entonces de buscar una idea de derecho explicada desde sus propias categorías, Y es a partir de ahí en donde busca, pues, acercarse a Kant, ¿no? Que es un poco las teorías que se empieza, en donde se empieza a fundamentar. Por eso digamos que cada filosofía del derecho se plantea sobre una filosofía en general. En este caso, la teoría kantiana es muy importante, y sobre todo el neocantismo de la escuela de Marburgo y la escuela de Baden, empieza a estar, digamos, en boga en la época de Kelsen. Y que de estas teorías buscar unos elementos que podrían ser separar, yo creo, de lo que pueden ser los elementos, digamos, de cada una de las ciencias, y utilizar también elementos, podríamos decir, de conceptuales para tratar de explicar la experiencia, que es una idea también kantiana, es decir, utilizar, son importantes los fenómenos, pero necesitamos los números, que son las condiciones de posibilidad de la experiencia. De ahí que utilice conceptos como la validez, la eficacia, elementos, digamos, que son propios evidentemente conceptuales, para tratar de explicar el derecho. En esto, pues, Kelsen se acerca a la idea de, bueno, vamos a explicar el derecho a partir de las propias normatividad, alejándonos de elementos que tengan que ver con circunstancias no jurídicas, elementos no jurídicos, entre esos la justicia. Y es aquí donde hay una separación, que sería una de las primeras estrategias que utiliza Kelsen para hablar ya de la idea positivista, una separación estricta entre derecho y moral, algo también que utilizaría Hart, pero de manera diferente. Entonces hay una separación entre derecho y moral estricta. No puede haber lo que él denomina un sincretismo metodológico, no se puede explicar a través de lo que es el deber ser, lo que son las normas. Es decir, todos tenemos una idea de justicia diferente y no se puede aplicar estas ideas de deber ser a partir de, digamos, de lo que en estrictamente es el derecho, que son normas que son, y que esas normas que son, pues finalmente pueden ser justas o no, y ahí están un poco las ideas de la división entre derecho y moral, y positivistas, que pueden ser más criticables, pueden ser justas o no, pero en última son derecho. Y también habría que pensar que esa justicia pues es relativa a lo que cada uno piense que es justo, o que puede ser considerado así como moralmente bueno, lo cual es algo relativo. Entonces el derecho depende lógicamente de lo que ha sido creado a partir de otras normas. Ahí viene como la idea de dónde vienen las normas. Y las normas son creadas a partir de otras normas, es decir, por ejemplo, no sé, un decreto es creado a partir de una ley es creada a partir de la Constitución. En esto de la idea de la jerarquía normativa, que en últimas pues es explicado a través de la idea de la pirámide, aunque él nunca habló de pirámide, sino de escalonamiento normativo, hasta una norma
que explica la Constitución. Y esa norma que explica la Constitución, pues, no la va digamos, Kelsen dice que no se puede en últimas explicar jurídicamente porque nos romperíamos un poco con esta idea de la separación entre derecho y otros tipos de ciencias, con lo cual lo explica con una ficción. Y la ficción la llama, pues, en este caso, la norma fundamental. Esa norma fundamental, digamos, la norma básica del ordenamiento, es la que explica de dónde proviene la Constitución. Hay muchas definiciones de norma fundamental en Kelsen, pero simplemente podría una de tantas definiciones es: se ordena que se cumpla con la Constitución existente o con la primera Constitución histórica. Muchas de las críticas a Kelsen provienen de esta idea. Si usted quiere explicar finalmente las normas a partir de las propias normas, ¿por qué fundamenta la norma, digamos, que es más importante dentro del ordenamiento jurídico, la Constitución, en una ficción, en algo que no existe? Diría, bueno, finalmente es una técnica que yo estoy utilizando, otros lo han hecho porque yo no lo puedo hacer. Y es aquí en donde pues logra explicar el derecho a partir de sus propias categorías, a partir del propio derecho. Para Kelsen es muy importante, y esto sería una segunda característica, la idea de que las normas tengan una estructura, y esa estructura debe ser pues la idea de un supuesto de hecho, diríamos un nexo de imputación, una consecuencia jurídica, y esa consecuencia jurídica pues es una sanción. Entonces se corresponde tal vez con la idea de Austin, que lo vamos a ver con Hart, que es con la idea de unos mandatos, ¿no?, respaldados por una amenaza y pues elaborados por una autoridad, aunque en este caso, pues como les digo, Kelsen se desprende de toda idea de autoridad y más bien habla de normas que logran establecer otras normas. El poder está por afuera de la idea del derecho, aunque está allí siempre, ¿no? Porque finalmente, bueno, ¿quién crea la Constitución? Es un poder. Puede ser el pueblo, puede ser, no sé, otro tipo de poderes, pero Kelsen digo, separémoslo y creamos esta idea de norma fundamental. Sobre la base de la sanción, de que toda norma o toda estructura normativa debe tener una coacción o una sanción, pues Kelsen diferencia entre normas primarias y normas secundarias. Esta idea de normas primarias y normas secundarias se refieren a que las normas primarias son aquellas que están, que tienen esta estructura, es decir, supuesto de hecho, ¿no? El que matare a otro tendrá una pena, ¿no?, en nexo de imputación de 30 a 40 años, ¿no? Consecuencia jurídica será, esas normas de tipo penal son normas primarias, son normas completas, mientras que las que no tengan esa estructura no son normas primarias, son normas, diríamos, secundarias, normas no completas. Incluso lo que ahora llamamos principios, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, los derechos, digamos, los derechos fundamentales son normas para Kelsen que serían incompletas. Todo el mundo tiene derecho a la vida, todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, todo el mundo tiene derecho a la libertad de locomoción. No hay en últimas, una sanción, una coacción, con lo cual Kelsen, para tratar de buscar una solución a estas normas incompletas o de segundo rango, acude al sistema normativo, un sistema dinámico que logra entonces establecer dentro de otras normas cuál sería la sanción. Entonces diría, mire, pues, por ejemplo, el que se protege la integridad personal, ¿no? Se protege la vida, que son normas que están en los derechos fundamentales. Hay normas dentro del Código Penal que establecen cuáles serán las sanciones para la violación de estos derechos. La libertad de expresión también, pues, no sé, el injuria, calumnia, ¿no?, en exceso. Existen normas que protegen el derecho a la libertad de expresión, pero también que lo contienen y que lo sancionan, ¿no?, los abusos. Entonces, esa idea de que, digamos, finalmente las normas secundarias logran completarse con el sistema, es parte, digamos, de la idea desde una perspectiva dinámica de análisis de lo que puede ser la sanción, cosa que también va a diferenciarse con la teoría de Hart.
por último, diría yo que Kelsen también en muchas partes, digamos, de su teoría, pues trata de buscar, ¿no? Cuáles son digamos, lo que podría ser el rol del juez, ¿no? Y el rol del juez va a ser muy importante en Kelsen, ¿no? Siempre se piensa, a veces, desde una lectura, como le decía Luis, no estricta, sino contada o popular de lo que es Kelsen, se piensa que Kelsen es podríamos decir, un exégeta, ¿no? O no sé, una idea, digamos, de un positivista, no sé, pero ni siquiera tradicional, pero sí donde el rol del juez está limitado, es decir, que simplemente el juez se limita a ver, verificar si la conducta se ha realizado, compararla como a la manera de la subsunción con la norma y establecer cuál es el castigo, ¿no? Entonces podríamos decir que esta es la única labor del juez. Eso no es cierto en Kelsen, es decir, el Kelsen no es un exégeta, no es un formalista, no tiene en cuenta, digamos, una labor del juez limitada. La labor del juez es muy activa, desde incluso la jurisdicción constitucional. El juez no tiene una labor de legislador que podríamos decir negativo, sino positivo. El juez puede actuar cuando existe una laguna, cuando existe una ambigüedad, cuando existe, pues, también una contradicción entre normas donde tiene que activarse y buscar una solución a estos casos. Y aún en lo que les digo de buscar cuál es el complemento de las normas secundarias, ¿no? Entonces esta labor judicial que parte también de la interpretación y parte también de un rol activo de los jueces es muy importante en Hans Kelsen y casi digamos que allí pues es totalmente un Kelsen que muchas veces no se conoce, ¿no? O que no se explica. El Kelsen en donde no es un formalista, es un Kelsen donde establece que el rol activo del juez es muy importante. Finalmente, en esto del derecho, él establece que el derecho constitucional es uno de los campos más importantes del derecho, porque allí pues está la norma, digamos, que logra producir las otras normas a través del procedimiento de creación, de cómo se crean las otras normas y las autoridades que pueden crearlo. Pero en teoría pura del derecho insiste, ¿no? En esta obra de 1934, reeditada en el 61, que el derecho internacional va a reemplazar el derecho constitucional, y es lo que puede pasar y está pasando ahora con lo que nosotros llamamos bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad. Confían que va a haber y de hecho pues en Ginebra fue profesor de Derecho Internacional y tiene muchos libros importantes sobre el tema que resaltan el rol del derecho internacional como un derecho que va a ocuparse, ¿no? Finalmente de esa última norma, incluso por encima de la Constitución, que va a tratar de sistematizar todo el derecho. Entonces yo dejaría ahí para dar paso a la segunda ronda. Muchas gracias, doctor. Pues a continuación damos inicio a la segunda ronda, empezando con el doctor Vado Grajales. Gracias, es un gusto que nos acompañen aquí en esta aula virtual. Por ejemplo, el magistrado Enrique Figueroa, magistrado, un saludo. Y gente que constantemente está con nosotros, Daniel Díaz, luego que está por ahí, Felipe Repper, Juan Ignacio Bilbao, Mirna, Lisette Sánchez. Es un gusto y un reto, desde luego, verles por acá. A ver, yo quisiera empezar diciendo algo antes de hablar un poquito de Hart. Lo primero es que creo que algo que distingue al esfuerzo intelectual de Kelsen y al esfuerzo intelectual de Hart es que pretenden construir una teoría que explique el derecho. En ese sentido, una teoría general. Yo sé que esto hoy nos puede parecer incluso una pretensión demasiado grande para un ser humano, el pretender, el buscar construir teorías generales. Nos suena a algo muy propio del siglo XIX. Sin embargo, creo que lo intentan. Sé que hay observaciones críticas, por ejemplo, a Kelsen,
sobre su postura acerca de la interpretación, pero con independencia de eso tratan de construir justamente una teoría que explique todos los fenómenos jurídicos. Me da la impresión, y me hago cargo de la afirmación que voy a hacer, que algunas corrientes más nuevas del derecho, desde luego muy importantes, no son propiamente una teoría del derecho. Estoy pensando en el garantismo. No estoy seguro que el garantismo sea, por ejemplo, o busque ser una teoría del derecho. Y ya veo los ojos que dudan de Wendy, y yo plantearía lo siguiente: a ver, ¿se puede explicar la forma de Estado federal desde el garantismo? Lo más que he encontrado, y de gente que conoce a profundidad el tema, es más bien la negación del federalismo a partir de una postura garantista. Lo que estoy tratando de ilustrar entonces es el larguísimo alcance de los dos esfuerzos intelectuales. El segundo elemento que quiero señalar es que ¿podría alguien de ustedes estar pensando si tiene sentido o no hablar de Hans Kelsen en pleno siglo XXI? Y yo quiero poner un ejemplo. El más reciente libro de un constitucionalista tan importante, tan iconoclasta como Mark Tushnet, The Four Branch se llama, acaba de publicarse, esencialmente borda sobre la idea de Kelsen de los tribunales constitucionales como guardianes de la democracia. O sea, lo que estoy tratando de decir es que en las discusiones más vigentes del derecho constitucional, Kelsen sigue estando presente. Me quiero ocupar ahora de Herbert Lionel Adolphus Hart. Y, a ver, conocemos, ¿no?, su explicación del derecho, esta idea de reglas primarias, de reglas secundarias, pero buscándole es esta tendencia mía de buscarle una aplicación práctica. Yo lo preparé, lo pensé a partir de los debates que hemos tenido en México sobre decisiones que tienen que ver con que implican la posibilidad de una crítica moral. Estoy pensando en decisiones que ha tomado nuestra Suprema Corte recientemente, como el caso de la interrupción del embarazo, ¿no? Y la discusión tan importante que esto ha generado. Y creo que podemos intentar una explicación de este tipo de decisiones desde Hart. Vamos a tratar de ver si nos sale, ¿no? Hart nos habla, por ejemplo, de los hábitos sociales y de cómo estos hábitos sociales son observables desde fuera del grupo social, ¿no? La costumbre que tiene, no sé, el grupo de estudiantes de determinada escuela o facultad de todos los jueves irse a comer unas tortas, unos tacos, unas gorditas a determinado lugar, ¿no? Las normas sociales que también pueden ser observadas desde afuera, pero también desde adentro, y que el grupo social siente la necesidad de conseguir su cumplimiento. Y esto es muy importante cuando hablamos ya de normas morales. ¿Cómo busca el grupo social? Y esto es muy importante en Hart. ¿Cómo busca el grupo social mantener estas normas morales? Bueno, pues utiliza distintas maneras, ¿no? La argumentación, el consejo, la exhortación, para tratar de que los que formamos parte y quienes formamos parte de ese grupo social cumplamos con esas normas morales. Y las normas jurídicas, ¿no? Y esto me parece la parte central de la postura de Hart. ¿Cómo la reconocemos? Pues a partir de la regla de reconocimiento. A mí me parece, e insisto, sé que esto es debatible, que cuando Hart, por ejemplo, nos habla de la regla de reconocimiento última, la regla de reconocimiento final, que nos dice por qué la Constitución es derecho, ahí me parece que su postura termina por ser más convincente que la de Kelsen, cuando muy bien lo explicaba hace un momento Gonzalo, cuando se asume como una ficción jurídica. Claro, desde luego el derecho está lleno de ficciones, la igualdad de las partes en el derecho civil es una ficción, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que la gran ventaja o la gran virtud de la postura de Hart es que esa regla última de reconocimiento es una regla observable. Claro está que alguien podría decir, sí, pero es que sale ya del derecho porque se convierte en es una práctica social observable. Sí, probablemente sí. Bueno, quitemos el probablemente sí. Y bueno, eso es probablemente, bueno, me parece que es la diferencia más importante que hay entre el positivismo de Hart y el positivismo de Kelsen. Hay un texto, bueno, está el libro clásico de Hart, ¿no? El concepto del derecho, que les platico una anécdota. Este es uno de los dos ejemplares que tengo. Y si se fijan, está mal titulado, porque cuando lo mandé a empastar le pusieron el concepto con M del derecho,
pero no me di cuenta sino hasta años después. Pero yo quiero ocuparme ahora de un texto de Hart un poco menos conocido, que es su debate con Lord Devlin acerca de si la homosexualidad, que había dejado de ser delito en los 50, 60 en el Reino Unido, debía seguir siendo considerada como delito por los jueces, y la postura de Devlin, de Lord Devlin, alto juez británico, era que sí, porque atentaba contra los fundamentos de la moral y de la sociedad. Y es este pequeño libro, Derecho, Libertad y Moralidad, que a mí me parece, junto con el famoso Postscriptum y demás, pero este me parece un texto fundamental. La pregunta es, ¿el derecho puede servir para mantener un status quo moral? ¿Puede servir? O tal vez podríamos modificar y decir, ¿debe servir para esto? O sea, si el castigo legal puede servir para congelar la moralidad dominante, cualesquiera que sean los contenidos, si eso es un valor, o sea, si congelar la moralidad per se es un valor y justifica su imposición legal. Y Hart nos dice, eso se llama conservadurismo moral. Eso se llama conservadurismo moral. Y cree, quien asume esta postura, dice Hart, cree que lo que hay que hacer es congelar la moral social en un momento determinado. Y aquí es importante hablar de eso, ¿no? La moral positiva, como las costumbres, la moral es la ciencia de las costumbres, aceptada por un grupo frente a la moral crítica, que es la que nosotros usamos para criticar, para observar, para apuntar las deficiencias que vemos en las instituciones sociales, incluyendo la moral. Y dice, bueno, realmente lo que pone en riesgo una moral o ciertos principios o bases o mandatos morales es la discusión. Es la discusión. Aplicado al tema que abundaba o en el que profundizaba Hart, cuando Lord Devlin pierde la discusión, no cuando se quita el delito de la homosexualidad, sino cuando se empieza a discutir si es sostenible o no la homosexualidad como delito. Y entonces, a ver, ¿cuáles son los efectos de esto? Cuando hay ese cambio social, ¿a qué se parece? Nos plantea Hart. ¿Se parece a una especie de derrocamiento de un gobierno? ¿Es un cambio tan profundo? Y Hart nos dice, no, más bien se parece a un cambio constitucional pacífico y gradual, lo cual además, bueno, tiene mucho que ver con la idea de la propia Constitución británica. Nos habla Hart, y esto me parece que es muy importante para los vientos que soplan en nuestra América Latina, del populismo penal. Populismo, que es una palabra que se llena de tantas cosas que de repente ya no sabemos qué significa. Pero Hart, que por algo es Hart, sí define y dice, ¿qué entendemos por populismo penal? Dice, creer que la mayoría tiene un derecho moral a dictar cómo debe de vivir todo el mundo. Creer que la mayoría tiene un derecho moral a dictar cómo debe de vivir todo el mundo. Desde luego, la postura de Hart es que no. Clarísimamente es que no. Apoyado en Stuart Mill, él trabaja mucho estas ideas a partir de Stuart Mill. Y a mí me parece que es muy pertinente hoy traer a este Hart, bueno, al Hart de todos sus textos, pero al Hart de este texto en particular, cuando queremos explicar algunas decisiones de nuestra Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, cuando ustedes recuerdan claramente la sentencia que se dicta, se me olvidó el número del expediente, pero ustedes la conocen, la sentencia del caso del uso lúdico de la marihuana. Y en esa sentencia hay una frase que dice, a mí, yo me la grabé textualmente porque cuando lo leí, dije, aquí están utilizando a Hart. Dice, el Estado no puede imponer un modelo de virtud. El Estado no puede imponer un modelo de virtud. Dicho de otra manera, no podemos aceptar la existencia de un conservadurismo moral o de un populismo moral para construir a partir de los mismos nuestro derecho. Y mucho menos que los jueces lo utilicen como los jueces y las juezas, la judicatura, utilicen esto como una forma de proteger una moral que va más allá del derecho. Desde luego, yo sé que hablar de la distinción entre el derecho y la moral es un tema sumamente complicado, sumamente complejo, lo sé. Sin embargo, también me parece que encontrar alguna, y por eso soy positivista, encontrar alguna manera de sostener la distinción entre derecho y moral, entre derecho y justicia, nos permite hacer una crítica externa de ese objeto que se llama derecho. Y también entenderlo como algo que nunca es un fin, sino es un medio para conseguir algo,
que algo, bueno, ya es un tema de discutir los principios y los valores. Creo que excede la intervención que hoy tenemos. Pero me parece entonces que este Hart que nos habla de la moral y del derecho y del conservadurismo moral y del populismo moral es un Hart que vale mucho la pena retomarlo desde nuestra América Latina para analizar algunas de las sentencias de las altas cortes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues a continuación cerramos ya la ronda de participación, dándole el uso de la voz al doctor Ramírez Cleves. Doctor, creo que tiene cerrado el micrófono. Sí, que muy importante todo lo que nos dice Luis y todo este libro que yo no conocía de Hart para todo el debate que se está dando en México, muy importante sobre la decisión del aborto e incluso pues del uso de la marihuana con fines lúdicos. En la invitación que nos hace de leer a los clásicos desde sus fuentes directamente, pues resulta necesario para no confundir y que no nos expliquen mal las teorías. Esperemos que nosotros no lo estemos haciendo mal. Pero en el caso de Hart, diríamos, pues su libro El concepto del derecho desde la primera idea, digamos, desde 1961, yo lo tengo en esta edición de Abelero Perrot, es un libro que parte de otra filosofía en general, ¿no? Recordemos, cada filosofía del derecho en particular se relaciona con una filosofía del derecho en general. En el caso de Kelsen, la escuela neocantiana de Marburgo y de Baden, en el caso de Hart, bebe más de la idea podríamos decir, una analítica, una idea de filosofía analítica, es decir, relacionada con el lenguaje, de carácter sociológico. Y principalmente, pues ahí tenemos a Wittgenstein y John L. Austin, cómo hacer cosas con palabras y también, digamos, la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Ese es el fundamento, podríamos decir, de Hart. ¿En qué sentido? Bueno, en Wittgenstein, sobre la idea de que los conceptos en última son el uso que se haga de ellos, los conceptos en sí no significan nada, y empieza su disertación, y es muy interesante el primer capítulo, digamos, y todo el libro de Hart, porque él empieza a decir, bueno, ¿qué entienden por derecho? Pero ¿qué entienden por derecho la gente, no? Para hablar del concepto del derecho, usted tiene que hacer como una especie de paneo, de entrevista general a todo el mundo para ver qué entienden por derecho, es decir, sobre la base de Wittgenstein del uso. El uso del lenguaje es lo que determina qué significan los conceptos. En este caso, si usted quiere averiguar qué significa el derecho, pues póngase un poco a analizar qué entiende las distintas personas por esta idea. Sobre esta base construye entonces una tesis que se opone a un autor positivista que es John Austin, no John L. Austin, sino John Austin, que había escrito en 1932 un texto que después fue publicado o la ayudó a publicar su viuda, la esposa viuda, Sarah Austin, que es The Providence of Jurisprudence Determine. Y digamos, el libro, pues, explica el derecho desde una sola posición que se podría asemejar a la posición de Kelsen. Y en el sentido que Austin dice que el derecho son aquellas normas respaldadas por una amenaza, elaboradas por un soberano hacia unos súbditos, ¿no? Y que, bueno, propenden por el bien general. Este sería el concepto de derecho de Austin. Eh, lo que hace Hart es criticar este concepto. Dice, mire, este es un concepto de derecho válido desde el punto de vista de lo que él denomina normas primarias. Las normas primarias, como lo diría también Kelsen, pues son estas normas que son normas que tienen un supuesto de hecho, un nexo de imputación y una coacción, pero Hart dice esto no es suficiente.
hay otro tipo de normas dentro del sistema jurídico, e incluso habla de sistemas jurídicos mucho más desarrollados, ¿no? Que son normas que serían normas sobre normas, diría él. Entonces estarían las normas de adjudicación, las que establecen una potestad para algún órgano, por ejemplo, al Tribunal Electoral o a la Suprema Corte de Justicia, son normas que le atribuyen funciones, son normas de atribución, normas entonces también de derogación, ¿no? Podrían ser otras normas que son normas sobre normas o de cambio, ¿no? Que simplemente permiten cambiar las normas, normas sobre la reforma, etcétera, o que derogan otra norma. Y acá bien está la idea también de unas normas que permiten crear, modificar o extinguir reglas primarias. Y empieza a hablar también de lo que sería esta regla de reconocimiento, que es muy importante para su teoría y es aquellas normas que logran entonces establecer que otras normas existen o no, que pueden estar en una costumbre, puede estar, digamos, en una autoridad, pero son normas que reconocen el valor de otras normas. Y estas serían para Hart las normas, digamos, que finalmente fundamentan el sistema jurídico, las normas que reconocen si una norma X o Y vale dentro de un sistema jurídico, ¿no? Hay normas que reconocen, ¿no? Directamente, por ejemplo, que, no sé, la costumbre, la ley, ¿no? Acá hay, por ejemplo, un artículo que establece, por ejemplo, que el juez tendrá que tener en cuenta la ley, la jurisprudencia, ¿no? O la ley y como fuente auxiliar la jurisprudencia, aunque la jurisprudencia ya pasa a ser fuente principal. Esa sería una norma que reconoce o que le dice al juez que reconozca esas otras normas, ¿no? Como para decidir casos específicos. Y aquellas normas, digamos, que de manera consuetudinaria o de manera, digamos, formal reconocen otras normas, son aquellas normas, digamos, que él denomina normas de reconocimiento. Como ven ustedes, en el caso de Kelsen, la norma que cerraba el sistema jurídico era una norma ficción que partía de una hipótesis, ¿no? Cúmplase con la constitución existente. En el caso de Hart, la norma que podríamos decir que cierra el sistema normativo es una norma que proviene de lo sociológico, es decir, teniendo en cuenta su filosofía wittgensteiniana, austiniana, son aquellas normas que a partir de la sociedad nos están diciendo, pues, cuáles son las normas que tienen que ser reconocidas. Entonces aquí hay una diferencia entre uno y otro autor sobre de dónde provienen las normas o cuáles son las normas que cierran el sistema jurídico. Luego, sobre el otro punto que también habíamos hablado de la sanción en Kelsen y en Hart, pues también se ve que se diferencian uno y otro autor, mientras que en Kelsen, como hemos dicho, es necesario que toda norma tenga una coacción, ¿no? O una sanción para hacer una norma primaria. Hart dice no, esas normas que tienen sanción o coacción son normas incluso, sí, son normas primarias, pero de sociedades no evolucionadas, digamos. Esas normas que simplemente tienen una sanción, pues nos indican que no hay un sistema jurídico que puede ser desarrollado. No le está diciendo a Kelsen que su idea, digamos, sea para simplemente sistemas normativos primitivos, pero sí le está advirtiendo que podría darse otra categoría a las normas que él llama normas sobre normas, que las denomina secundarias también, pero en el sentido en que también son muy valiosas para poder conservar el sistema, ¿no? Esas normas que logran producir y crear otras normas, las normas que eh, adjudican y las normas que otorgan permisos y las normas que reconocen, pues son normas que en últimas permiten que el sistema jurídico eh, sea autopoético en términos de Luhmann, es decir, que se cree y reproduzca a través de sus propias categorías, cosa que también haría Kelsen, pero de otra manera, ¿no? Su lectura es, pues que sí, pues existen unas normas de procedimiento que son muy importantes, incluso en la Constitución son las normas que él llama Constitución en sentido positivo, estas normas que permiten crear otras normas del ordenamiento, pero no le dan esa categoría tan especial que si les da Hart. Sus discípulos lo harían. Ross
y Merck, que fueron dos de los discípulos de Kelsen, tienen libros en donde indica que las normas de derogación o las normas, digamos, que permiten la reforma o el cambio son las normas que podrían ser las que cierran el sistema, un poco criticando la teoría de la ficción o criticando la teoría de la ficción de Kelsen de la norma fundamental. En el caso del rol del juez, que era otro de los tópicos que hemos hablado, que en Kelsen es un rol activo, ¿no? En el caso en que hayan lagunas, que hayan pues una forma de ambigüedad en las normas, finalmente el juez tiene que ser tiene que tener un rol mucho más activo. Para Hart, pues el rol del juez también es determinante. Incluso en su polémica con Dworkin, pues él insiste en que el juez puede llegar a soluciones diferentes, ¿no? Dworkin, recuerden que es como la idea del juez Hércules, sobre la base entonces de que el juez tendrá una única respuesta correcta para cada caso, después de una interpretación, digamos, holística de todas las fuentes, y implícita una moralidad de un juez. Hart insiste en que podrían haber en casos difíciles, como el caso pues, que se da en el postscriptum de que se prohíben circular los coches en el parque, pueden haber soluciones diferentes, y eso también hace pensar que el juez puede tener un rol muy importante en la idea de la norma, digamos, que finalmente se va a establecer por parte, por parte, digamos, de esta autoridad en su decisión. Finalmente, y algunos, digamos, han hecho artículos sobre este tema, la visión que tiene Hart del derecho internacional, que era otro de los tópicos, no es, podríamos decir, como tan, no le da tal relevancia como si le otorga Kelsen. En este caso, Hart se da por la idea de que al no ser un sistema donde se haya, digamos, la posibilidad de normas de reconocimiento, incluso de tener coacción, es un sistema que todavía es un sistema jurídico precario. Podríamos decir que no es tan importante, porque finalmente no hay posibilidad de que se tenga en cuenta, o sea, se haga una regla de reconocimiento y una coacción para poder lograr cumplir estas normas, ¿no? Quizás en un futuro el derecho internacional sea importante, pero no en los años 60, 70, que él está produciendo estas tesis. Bueno, habría que investigar un poquito más sobre si esa es la opinión definitiva en los años finales, ¿no? de Hart, pero es una posición menos optimista con relación a lo que vendría a ser el derecho internacional, como si lo tendría Kelsen, ¿no? A pesar de que piense que Kelsen, pues como les digo, es más viejo que Hart. Sin embargo, Hart no le da tal relevancia como si lo tendría Kelsen. En definitiva, son dos autores muy importantes. Cada uno tiene una forma de ver el positivismo. El positivismo es una teoría que es muy importante porque lo que nos hace ver es que quizás si nos basamos pues en principios morales que son relativos, que son, ¿no? Caprichosos, que dependen también de la arbitrariedad de cada quien, de lo que piensa que es bueno, que es malo, pues sería fundar el derecho en algo que también sería algo relativo, algo caprichoso, algo que en últimas nos limite a la moralidad de la autoridad, o la moralidad social, o la moralidad del que esté en el gobierno, y por lo tanto fundar el derecho en la moral es inconveniente. Por esto, pues presuponen que es mejor establecer una lectura desde las normas que son y no desde las normas pues, que deberían ser. Esa es una posición, podríamos decir, respetable, criticable, ¿no? Porque algunos dirían, bueno, hay momentos en que se presenta un régimen como el sistema jurídico nazi, que fue totalmente injusto, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, pero que fue válido. ¿Qué respuesta hay desde el positivismo jurídico? Y las respuestas realmente pues son muy pocas. Eh, no, porque pues no hay una idea distinta de que el derecho que es el que se tiene que analizar. Después vendrían muchos esfuerzos para tratar de buscar
soluciones a este problema, ¿no? El de los derechos extremadamente injustos, como el caso de Radbruch o el caso de Fuller, que empezaron a explicar, digamos, con teorías que podrían ser metodológicas para explicar o tratar de buscar soluciones a este dilema. Pero es muy importante, las tesis son muy importantes a pesar de estas críticas, las teorías positivistas, tanto de Kelsen y Hart, en sus dos visiones del positivismo lógico y el positivismo sociológico, porque nos permiten analizar las normas, ¿no? Desde podríamos decir, desde sus propias categorías, desde la propia ciencia, el derecho, y tratar de buscar una comprensión que vaya más allá, digamos que nos permita analizar las normas en su contenido y las normas también digamos, en su estructura y también en la relación que tengan con otras normas y también lo que podría ser el fin último que tiene el derecho. Muchas gracias. Pues ya puesto sobre la mesa las visiones de estos dos grandes juristas, veríamos si dentro de la plataforma hay quien quiera hacer algún tipo de intervención, alguna pregunta o comentario a nuestros ponentes. Si hay alguien, puede abrir el micrófono o puede escribirle a través del chat. Creo que Felipe, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, es una pregunta para ambos ponentes. Así preámbulo rapidísimo. En estos días me parece que el tema de la moral pública está en el centro del debate, ¿no? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y cómo eso después se convierte en derecho? ¿De acuerdo? Pero muy fácil, digamos, tomando en consideración lo que el maestro Vado decía, ¿no? El tema de la circunstancia latinoamericana, el contexto latinoamericano en el que estamos. ¿Qué escuela jurídica, ¿no?, responde mejor a la realidad latinoamericana? La visión, me gustaría que ambos lo contestaran, digamos, ¿no? Pero uso la idea del maestro Vado como fundamento. ¿Qué escuela jurídica responde mejor a la realidad latinoamericana? ¿La de Hart o la de Kelsen? Gracias. Pues no sé quién quiera contestar primero, si Luis o el doctor Gonzalo. Luis, adelante. A ver, yo no sé, gracias Felipe por la pregunta. Yo no sé si admita una respuesta directa y no es que me quiera ir por la tangente, pero probablemente dependa de la sed, famoso opúsculo de la garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional, que si no me equivoco, tenemos dos traducciones al español, una de don Domingo García Belaunde, publicada en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, no recuerdo el número, ese sí se los debo, y otra traducción hecha por don Rolando Tamayo, publicada por Jurídicas de la UNAM. Bueno, ahí la visión de Kelsen era la de un legislador negativo, ¿no? O sea, de que los tribunales constitucionales eran legisladores negativos, pero esto tiene que ver con el cronotipo, o sea, con la época en la que Kelsen escribía, uno, y dos, con lo que Kelsen concebía como constitución, que es algo que, lo sabemos, cambió radicalmente después de la segunda posguerra, ¿no? Y creo que hoy sabemos bien que una judicatura constitucional no es solamente un juez o una jueza negativo, sino que también puede obrar de otras maneras, ¿no? Y hay sentencias aditivas, hay muchas formas, ¿no? Pero sí creo que a veces nuestra Suprema Corte a veces opera como un legislador negativo
y a veces no, dependiendo de la naturaleza del asunto. Esa sería mi respuesta, Wendy. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora escuchamos No al es doctor solamente Gonzalo. un juez o una jueza Sí, pues negativa, muchas gracias por, sino que Alejandro, por también la puede pregunta. obrar de otras Sí, la maneras, ¿no? Constitución es Y muy hay importante en Kelsen, es sentencias una norma aditivas, hay muchas que formas, es ¿no? Pero sí creo que a suprema porque veces es la que contiene el nuestra Suprema procedimiento y Corte las a veces autoridades que opera pueden como un crear las legislador otras negativo normas. y a veces no, Y dependiendo por de la esto, naturaleza pues, del podríamos asunto. decir, no, en esta Esa idea sería mi que no es de respuesta, Kelsen Wendy. de la Muchas pirámide, gracias. está Gracias. por ahí encima. Y bueno, ahora escuchamos No al es doctor Preguntas, bueno, ¿y quién crea la Gonzalo. un Constitución y juez él o una utiliza jueza Sí, pues negativa, muchas gracias por, sino que Alejandro, por también la puede pregunta. obrar de otras Sí, la maneras, ¿no? Constitución es Y muy hay importante en Kelsen, es una sentencias norma, aditivas, pero hay muchas que formas, es ¿no? Pero sí creo que a veces porque es la que contiene nuestra el Suprema procedimiento y Corte las a veces autoridades que opera pueden como un crear las legislador otras negativo normas y a sobre veces quién no, debe ser el dependiendo de defensor, la pues, naturaleza del y asunto. podríamos decir, no, en esta Esa idea sería mi que no es de respuesta, Kelsen Wendy. de la Muchas pirámide, gracias. donde, y Gracias. también, pues, Y bueno, esto, ahora digamos, desde escuchamos No al es doctor preguntas, bueno, ¿y quién crea la solamente un juez Constitución? o una jueza Sí, pues negativa, muchas gracias por, sino que Alejandro, también por la puede pregunta. obrar de otras Sí, la maneras, ¿no? Constitución es Y muy hay importante en Kelsen, es una sentencias norma, aditivas. pero él fue juez constitucional Kelsen por más de 10 años en este tribunal, como un tribunal, digamos, que hacía el control de constitucionalidad de las leyes y actuaba como legislador negativo, pero también legislador positivo, ¿no? Hay muchos textos, digamos, de Kelsen con posterioridad sobre la jurisdicción constitucional, ¿no? En una conferencia que se dio en Francia, que Domingo García Beluande lo tradujo en el texto, en un texto y que produjo recientemente y en un libro de ecos de Kelsen él habla de la historia, cómo se fue pues a esta conferencia de derecho público en Francia y produjo eh, el libro de la garantía constitucional de muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad que a veces suena extraño acá en la Corte Constitucional cuando se aplica de hacer una inconstitucionalidad con efectos diferidos, es decir, una norma que es inconstitucional permanece como por un tiempo determinado mientras el legislador hace otra norma que logre pues solventar esta inconstitucionalidad en el sentido en que si se deja sin ninguna norma podría ser más perjudicial para otros elementos, digamos, que están dentro de la Constitución. Entonces, esto de la inconstitucionalidad diferida lo dijo Kelsen, ¿no? En esta época, sobre los años 40, y es algo que ya nos pone en un rol de una Corte Constitucional más activista y un rol, digamos, del juez mucho más como un legislador negativo, en lo que ahora diría, no, pero es que Kelsen es, pues, como les digo, un formalista, ¿no? En cambio nosotros, los que sí hicimos, no sé, el nuevo derecho, ¿no? El nuevo constitucionalismo, entonces el derecho dúctil y la idea de los principios y utilizar que el juez utilice el principio para la solución de los casos, pues esto ya estaba en Kelsen también, es decir, cuando hay normas ambiguas, cuando hay lagunas, pues el juez tiene que empezar a establecer cómo soluciona este caso y aquí hablará de principios y aquí hablará, digamos, de formas de solución, de antinomias, de llenar lagunas con analogías y es un Kelsen entonces en donde la interpretación del juez es muy importante, casi como un neoconstitucionalista, entonces hay nada de formalista en Kelsen. Y muy buena, digamos, la acotación. Nosotros tenemos un control de constitucionalidad que algunos dicen viene desde la Constitución de 1911-12, con el Senado de censura y protección, que era algo que venía de Francia, pero quizás del 53 al 60, 1853, 1858 y 1863 se dio un control de constitucionalidad mixto, ¿no? En donde la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional con un concepto del procurador y luego el Senado decidía, pero ya con el acto legislativo 3 de 1910 se dio la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional las normas que fueran contrarias a la Constitución, eh, sí, pues 10 años antes de lo que fue la creación del Tribunal Constitucional Austriaco. Entonces, no sé si esto sea una novedad en Colombia, en el mundo, pero sí así fue. En el acto legislativo 3 de 1910 se dio la posibilidad que la Corte Suprema de Justicia
declarada inconstitucional normas que fueran contrarias a la Constitución. Gracias, doctor. Ahora sí, Juan Ignacio, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo lo que quería preguntar es que si consideran que alguno de estos dos autores, Hart y Kelsen, hay algún elemento que no hayan considerado en su contexto para que fuera más completa su visión o la construcción de sus argumentos. Es la duda que me vino ahorita después de escuchar esta plática. No sé quién habla, quién quiere intervenir. Si quieres, yo, Wendy, a ver, a mí me parecería que, bueno, la pregunta de Juan Ignacio es muy interesante porque hace la acotación y dice, en su contexto, que es el tema del cronotipo, ¿no? O sea, desde el día de hoy, pues diríamos, les faltan epistemologías del sur, ¿no? Sería el primer señalamiento más evidente, pero no, lo tenemos que hacer desde su contexto, que es como nos lo pide Juan Ignacio. Yo creo que no, porque, a ver, Gonzalo, por ejemplo, hablaba de esta reunión entre Kelsen y Hart, perdón, ¿no? Hart debate con Dworkin, Kelsen va a muchas partes, viene a México en el 65, 66, si no me equivoco. Por ahí están publicadas sus conferencias. Lo que quiero decir es que eran personajes abiertos al diálogo y a la discusión. Bueno, qué discusión más paradigmática que la de Kelsen y este señor que tengo aquí, que me cae muy gordo, pero que pues siempre hay que tenerlo presente para más de un sentido, don Carl Schmitt. Yo creo que no, o sea, yo creo que estaban al corriente de las distintas posturas que podrían de alguna manera informar sus opiniones o sus teorías. Tan es así de que, bueno, el pensamiento de Kelsen va evolucionando, ¿no? Creo que Gonzalo lo dice con mucha claridad. Yo hacía referencia, por ejemplo, a un texto de los años 20 y Gonzalo dice, bueno, y su postura fue cambiar a lo largo del tiempo y hace una serie de referencias que nos da cuenta de eso, de que no hubo, me parece, una especie de petrificación en las ideas de ninguno. Creo que es muy, muy interesante en el debate Hart-Dworkin y ve uno las apostillas que hace Hart a su pensamiento. Ahora, sí me parece que buscaron ser consecuentes con sus ideas básicas, con sus ideas fundamentales, y yo creo que eso, vamos, está bien, ¿no? Me parece que eso es correcto y que eso es adecuado. Entonces, en ese sentido, me parece que sí fueron personajes que fueron ajustando sus teorías dentro de una cierta coherencia, si se me permite decirlo así. A ver, es que, por ejemplo, el caso de Kelsen es interesantísimo, ¿no? Está esta biografía de Metal que vale la pena leer. Pensemos en algo, o sea, Kelsen se forma en la ciudad intelectualmente más estimulante del mundo en su momento, en Viena. O sea, perdón, pero cuando Kelsen salía a comer, pues no molletes o tacos, sino strudel, pues el de junto podía ser Wittgenstein. En la mesa de al lado se hablaba de las ideas de Gottlob Frege, la música que se escuchaba era la música de los Strauss. O sea, no había se hablaba de la velocidad de la crítica del lenguaje de Mautner, o sea, no había un mejor lugar, es mi opinión, para formarse con gran solidez intelectual. Claro, si querías ser pintor, pues te ibas al barrio latino de París, pero estamos hablando de la ciudad que a inicios del siglo XX, en la época de la formación de Kelsen, es la ciudad intelectualmente más estimulante, me parece, ¿no? El caso, por ejemplo, de Hart, su sólida formación como filósofo. Entonces, a mí me parece que fueron figuras abiertas a la discusión, figuras abiertas a sentarse a hablar de sus presupuestos y de sus ideas. Probablemente no incorporaron todo, pero me parece que sí estuvieron abiertos a la discusión. Y en ese sentido, yo creo que si algo no incorporaron, no fue por desconocimiento, sino por decisión. Gracias, sería mi respuesta. Gracias, Luis. No sé si quiera participar en esta pregunta el doctor Gonzalo. Sí, es una buena pregunta. Gracias, Juan Ignacio. Es difícil, ¿no? Porque, claro, los autores escriben en un tiempo determinado, en unos contextos determinados, que son
y se tienen que entender digamos, en esas épocas, ¿no? Y quizás, pues una de las críticas que se podrían hacer a estos dos autores es, desde el punto de vista de su teoría positivista, siempre es, bueno, ¿y qué respuesta se puede dar a los problemas, digamos, del derecho extremadamente injusto, derecho nazi, el apartheid, otro tipo de derechos de dictaduras, si son normas válidas o reconocidas? Digamos, esto lo pudieran responder Kelsen sobre la base de que, bueno, finalmente pues son derecho, a pesar de su extrema injusticia. eh, y Hart también, digamos, no quiso cambiar su posición y quizás pues fueron sus alumnos los que quisieron, o los como Radbruch, quisieron buscar alguna forma de tratar de buscar una solución intermedia, ¿no? A este positivismo extremo desde el punto de vista de la total separación entre derecho y moral, al menos entre este derecho válido, pero extremadamente injusto o arbitrario, ¿no? El caso de Radbruch, pues, lo considera como un no derecho, o en el caso de Lon L. Fuller, pues, a través de su moral interna del derecho como un derecho que no cumplía con las reglas de la ley, digamos, básicas procedimentales, de claridad, que sean normas, digamos, congruentes, los 7 criterios o principios, pues darían alguna respuesta. Esos autores dirían pues que pues simplemente están pensando en un derecho, digamos, analizado eh, de lo que podría ser el derecho como es, y ya que se ocupen otros de ver desde las teorías de la justicia el otro problema, pero no en una teoría del derecho. Entonces esto todavía puede causar problemas, son las mayores críticas que se le hacen al positivismo. Pues cualquier, digamos, tratar de buscar pues, una relación entre derecho y moral. Kelsen tiene un libro que se llama ¿Qué es la justicia? Pero si ustedes lo leen, finalmente no va a hablar de qué significa la justicia de manera general, concluye qué significa la justicia de manera particular para él, y hace una crítica, digamos, en las teorías de la justicia que se han promovido desde Platón hasta Marx. Entonces, pues se mantuvo en esta idea, digamos, de no incluir ninguna idea de justicia dentro del derecho, y preocupa, pues, sobre todo en estos sistemas de derecho que son válidos, pero que uno diría, pero son extremadamente injustos, ¿qué hacemos, no? Desde la filosofía. La otra crítica que se les puede hacer, y esto sí ya tiene que ver con el contexto en que escribieron, es lo que ya se ha hablado desde la crítica legal studies un poquito, y es, bueno, el derecho a los libros y el derecho ya, digamos, en acción. Law in books, law in action. Es decir, bueno, ya sabemos cómo funciona el derecho, las estructuras, la norma de reconocimiento, unas normas sobre normas, pero ¿qué pasa en realidad, no? ¿Qué pasa en la realidad con el derecho? Ya después habría otra vertiente que se fortalece, que es la sociología jurídica. Kelsen, y ahí hay otra pregunta sobre el otro Kelsen, de Marco Geraldo, y es verdad, es decir, Kelsen escribió libros sobre sociología del derecho, Kelsen escribió sobre política en esencia y valor de la democracia, eh, incluso pues en el de Dante Alighieri más aproximaciones politológicas, de psicología, y otro tipo de libros que no tenían que ver con la idea de la teoría pura, siempre pensando en la idea de la divisibilidad, ¿no? Yo estoy escribiendo esto sobre sociología, o esto sobre psicología, o esto sobre, digamos, derecho y, digamos, ciencia política, pero no mezclemos, ¿no? No mezclemos las dos ciencias. Carl lo haría menos, pero pensando en ese derecho como en acción, pues de pronto uno pensaría, bueno, pues ¿cuál sería la visión de pronto de Kelsen sobre el feminismo, o sobre los derechos de los indígenas, sobre los derechos de las personas LGTBQ, en esto que se ha venido haciendo el derecho y algo, ¿no? Derecho y género, derecho y raza, ¿no? Derecho y economía, que es un poco la idea de buscar unas ideas menos generales y más específicas
sobre todo de buscar el derecho en acción y si realmente esas normas que se han producido producen algún cambio o no, ¿no? Esto quizás también pues falta en estas dos posiciones. Muchas gracias. Y Mirna tiene... Perdón. Sí. Perdón, no es mansplaining, sino pedirte, si me permites, hacer un comentario sobre lo que decía Gonzalo. Sí, claro, adelante. Gonzalo dice varias cosas muy interesantes, ¿no? Y a lo mejor una respuesta desde el positivismo sería que habría que distinguir entre la identificación del derecho y la razón de por qué nos sentimos obligados a cumplir con el derecho, que serían dos situaciones distintas. Claro, habrá quien diga que hacer esa división es ya entrar en sutilezas ideológicas, pero quería yo platicar una experiencia personal. Ahorita que Gonzalo recordaba ese libro, que a mí me parece muy buen libro, el libro de ¿Qué es la justicia? Me parece muy bueno en cuanto a su capacidad de demolición de presupuestos o de asunciones o de juicios previos, ¿no? Pero lo que quería platicar era lo siguiente: cuando yo lo estaba leyendo, yo era abogado litigante y llegaba a los juzgados y recuerdo que tenían puestos unas fotografías muy bonitas con unas frases que decían abajo, ¿no? Justicia es darle a cada quien lo suyo. Y a mí me generaba siempre un conflicto porque yo llevaba ese librito delgadito de Fontamara y yo decía, pues aquí hay un señor que dice otra cosa, ¿no? Y no soy yo que estoy aquí formado en la oficialía de parte, sino alguien que tiene ciertos fundamentos para decir lo que dice. Es un libro un poco, no sé si Gonzalo lo comparta, un poco como descorazonador, ¿no? Porque casi termina por decir que la justicia, pues es lo que se establece en las normas y no nos metamos en mayores honduras. Pero por eso digo que me parece que tiene una fuerza de demolición muy importante y que nos obliga a quienes piensen o crean o se adscriban alguna cierta concepción de justicia, pues a no aceptarla críticamente, sino a dar buenas razones para sostenerla. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias. Y con la pregunta de Mirna cerraríamos esta sesión. Mirna, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Primero que nada, muchas felicidades. Está muy interesante el tema y siempre es un gusto verlos. Y bueno, yo me pregunto, Kelsen, como bien lo dijo el doctor Vado, tampoco se debe de ver como un dios. Sin embargo, generalmente, pues en la formación académica, tiene gran relevancia, se le da mucha importancia. Indiscutiblemente, yo creo que sí fue uno de los, pues tuvo una gran influencia, pero también me pregunto si no de alguna manera sus contribuciones ayudaron a tener esta visión a veces tan cerrada o tan formalista del derecho durante el siglo XX, en lugar de que se viera como una apertura, una interpretación más amplia, como ahora, de los derechos humanos. Entonces, bueno, esa duda me genera el saber de Kelsen. Gracias. Gracias, Mirna. Pues con esta pregunta cerraríamos. No sé si quieran hacer la participación en el mismo orden para ya pues culminar con la sesión. Luis. Gracias. A ver, a Kelsen le pasa como a Maquiavelo, ¿no? O sea, una cosa es lo que dijo y otra cosa es lo que entendemos. Y ya no nos metamos con Wittgenstein, ¿no? Que bueno, pues ahí sí ya es un poquito más complicado. Entonces, me parece que hay muchas lecturas incompletas de Kelsen. Gonzalo citaba dos textos que me parecen muy importantes. Este que he comentado de qué es la justicia y el de esencia y valor de la democracia. Hay que recordar que Kelsen decía, a ver, una cosa es hacer, bueno, estoy parafraseando, ¿no? Ciencia jurídica, teoría pura del derecho, y otra cosa es hacer política jurídica. Y no es que esté mal hacer política jurídica, es que hay que asumir que se está haciendo política jurídica. Cuando voy a ponerme un poco kelseniano, ¿no? Cuando una profesora se pone a explicar, por ejemplo, los supuestos de procedencia de una acción de inconstitucionalidad, está participando en la ciencia jurídica, ¿no? O en el modelo, digamos,
kelseniano, pero cuando se pone a criticar y a señalar, es que me parece que los presupuestos procesales se deberían manejar mejor de esta otra manera, está haciendo política jurídica, ¿no? Y no está mal. Creo que lo que hizo Kelsen fue distinguir y decir, a ver, cuando hablemos de ciencia jurídica, es distinto de cuando hagamos política jurídica. Y me parece que algunas y algunos lo que leyeron es que solo se puede hacer ciencia jurídica y en el modelo kelseniano. Y yo creo que el mismo Kelsen hacía otras cosas, como lo que ha citado aquí Gonzalo. Y que no se nos debe olvidar que Kelsen era un demócrata. Kelsen era un demócrata. Ese es parte de... A ver, creo que eso está un poco en el sustrato de la discusión con Schmitt, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión relevante. Por último, insistiría yo en esa idea, pero que lo que le pasa a Kelsen le ha pasado a muchos. O sea, ¿cuántas veces vemos que alguien, algún profesor, alguna profesora toma un libro, de repente se lo pone aquí bajo el brazo, o nosotros lo hacemos, lo ponemos bajo el brazo y ya, como por ósmosis, nos volvemos garantistas, ¿no? Y por eso yo insistía, y yo lo aprendí de Tamayo, ¿no? Hay que leer las fuentes, hay que irnos a las fuentes. No sé la experiencia de lectura que ustedes tengan con Kelsen, ¿no? Pero a mí lo que me pasa con Kelsen es que hay textos que se me hacen muy sencillos, muy fáciles de leer. Estoy pensando, por ejemplo, de los que he citado ahorita, estoy pensando en la garantía jurisdiccional de la Constitución, que es un texto que perfectamente una estudiante de licenciatura te lo puede trabajar. Sí, con la guía de él o la docente, pero te lo puede trabajar. Pero, por ejemplo, la teoría pura del derecho a mí me costó trabajo. Desde luego será mi propia incapacidad, pero, por ejemplo, este estilo que sigue Kelsen de que te da 3 o 4 ejemplos, o sea, como que le entiendo al segundo ejemplo y cuando ya me pone el cuarto, más bien me hace dudar de si le entendí o no. Pero el problema no es de Kelsen, el problema es mío. O sea, el texto ahí está. El texto ahí está, el problema es de quienes los leemos, ¿no? Entonces yo diría, Mirna, la respuesta corta sería que no es culpa del autor, es culpa de la lectura que a veces se hace de esos autores. Gracias. Bueno, yo repito, hay que leer a Kelsen no como un formalista, porque no lo es decir, no es un autor que establezca que el juez, por ejemplo, no tenga ninguna protagonismo ni actividad en su labor. Entonces, hay muchas malas lecturas de Kelsen, pues por lo que podría ser incluso interpretaciones de su doctrina que tenemos que desechar, ¿no? Hay un libro acá de Diego López Medina que se llama La teoría impura del derecho, ¿no? Pues jugando con el título de la teoría pura, en donde explica cómo en Colombia se entendió y en Latinoamérica Kelsen desde una perspectiva, digamos, del exégeta, del formalista, Duraletz, Letz, y como que este es el Kelsen popular, el Kelsen pop lo llama, ¿no? Esta es una lectura errada de Kelsen. No es el Kelsen que uno lee, digamos, en el texto Teoría Pura del Derecho, en donde pues habla de como les digo, en un momento en donde el juez puede actuar y puede interpretar y puede ser muy activista y puede ser incluso un legislador positivo, que uno diría, ahí está todo lo que ahora se llama nuevo derecho, nuevo constitucionalismo, que nada de formalista, Kelsen. Entonces, entender bien esto, pues cuesta, porque tenemos, digamos, en nuestro ADN algunos, pues que Kelsen es un autor que viene del positivismo y el que el positivismo significa esta idea del dura lex, la teoría del juez, es la boca que interpreta las palabras del derecho y no puede hacer nada más allá. Y esto es erróneo, o sea, no es cierto que sea así. Ahora, la crítica al positivismo de que finalmente, digamos, analiza normas que pueden ser normas, pues que uno diga, oiga, pero producidas por incluso una dictadura o producidas incluso pues por un régimen injusto como derecho, pues es una crítica válida, ¿no? Es una crítica que pues es la mayor crítica al positivismo jurídico, sociológico y lógico de estos dos autores. Pero las respuestas que se pueden dar todavía son difíciles, ¿no? Las respuestas
que se pueden dar desde la teoría, digamos, de Radbruch, por ejemplo, o la teoría de Fuller, o la teoría, digamos, del constitucionalismo como la idea de limitar cualquier forma de derecho injusto, ¿no? Porque ya están los derechos humanos o los derechos fundamentales contenidos y cortes constitucionales fuertes que logran impedir que pues se logren establecer normas injustas, porque todavía tiene muchos peligros, ¿no? Hemos visto cortes constitucionales cooptadas, hemos visto la irrupción del populismo, dando lugar, digamos, a utilizar la Constitución para establecer principios que no se basan ni en la tolerancia, ni en la libertad, ni en la igualdad, sino todo lo contrario. Caso de Hungría y Polonia, por ejemplo, o incluso pues tratan de eliminar la democracia misma, estableciendo, digamos, la reelección indefinida de los presidentes, o limitar la labor de los jueces. Entonces, el riesgo digamos, todavía de esa respuesta que es muy importante del constitucionalismo como la forma de evitar regímenes injustos y evitar el derecho injusto, todavía tiene muchos peligros. Nos queda el derecho internacional, ¿no? Que todavía podría ser otra forma, pues, de evitar que se produzcan estos sistemas, pero ahí tendría más razón Hart que Kelsen, porque el derecho internacional todavía falta que se construya como un derecho que tenga dientes, ¿no? Que tenga coacción definitiva. Si un Estado hace una reserva o denuncia un tratado sobre derechos humanos o sobre el que sea, ya deja de pertenecer a ese sistema normativo, como es el caso de Polonia, lo que se está viendo ahora con la Unión Europea, o Venezuela, acá en nuestro contexto latinoamericano, que simplemente hace una reserva o renuncia a la Convención Interamericana y no cumple las sentencias, con lo cual nada se puede hacer para evitar que esto se produzca. Entonces todavía hay muchos retos, ¿no?, dentro del derecho para buscar que no se produzcan estas formas de derecho extremadamente injustos. Pues el reto es pues, tratar de encontrar esa forma. Es bien difícil, ¿no?, realmente, para poder llegar a hacer esa nueva teoría que logre evitar que se produzca un derecho o que nosotros consideremos que un derecho que se produzca de esta manera, pues no puede ser considerado como derecho. Bueno, con estas participaciones vamos a dar por concluida esta sesión. Ha sido interesantísimo escucharlos a ambos. Muchas gracias, Luis Octavio, muchas gracias, doctor Gonzalo Ramírez, por haber participado en este espacio. Hay muchos comentarios de felicitación en el chat. Y bueno, pues sin más preámbulo, damos por cerrada la sesión y agradecemos la participación de todos y de todas. Gracias y buena tarde. Chao, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, chao. Bye.